Proceso General de Administración de Riesgos, tema 3, segunda parte. Tema 3, Proceso General de Administración de Riesgos. 1. Establecimiento de objetivos estratégicos. 2. Contexto en los que se materializan los riesgos. 3. Identificación de riesgos. 4. Técnicas para la identificación de riesgos. 5. Clasificación de riesgos. 6. Evaluación de riesgos. 7. Priorización de riesgos. 8. Mapa de riesgos. 9. Evaluación de controles. 10. Política de respuesta al riesgo. 11. Informar al titular. 12. Matriz de riesgos. 13. Nivel de tolerancia al riesgo y apetito del riesgo. 14. Plan de continuidad de negocio. Actividad práctica y bibliografía. Registros de riesgos materializados. Consiste en base de datos con los riesgos materializados en el pasado de la institución. Estos registros deben contener la descripción del evento, fecha, monto de pérdida, si se le llevó a cabo alguna recuperación y qué control se estableció para mitigar el riesgo y qué cierta situación vuelve a repetirse. Una de las herramientas que funciona de manera más adecuada para la identificación de riesgos son los talleres. Sin embargo, las otras técnicas pueden utilizarse como complemento, de tal manera que mediante la combinación de varias herramientas se logre una cobertura más amplia en la identificación de riesgos. Durante el proceso de identificación de riesgos, es preciso clasificarlos en primera instancia de acuerdo con su tipología, con el fin de comprender las causas e impacto que dichos riesgos pueden tener en caso de materializarse. Tema 3. Actividad 4. Estimado participante, para realizar esta actividad, además de considerar lo estudiado en este tema, deberá revisar la cápsula 3 y dar respuesta a las preguntas del ejercicio 4 que podrán identificar en el portal. 5. Clasificación de riesgos. Una vez identificados los riesgos, es importante llevar a cabo una clasificación de los diferentes tipos que existen. Por ejemplo, estratégicos, financieros, operativos, legales, a la reputación o imagen, tecnológicos y a la integridad. Estratégico. Se asocia a los asuntos relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Financiero. Se relaciona con los recursos económicos de la institución, principalmente de la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos. Operativo. Este rubro considera los riesgos relacionados con fallas en los procesos, en los sistemas o en la estructura de la institución. Legal. Afecta la capacidad de la institución para dar cumplimiento a la legislación y obligaciones contractuales. Tecnológico. Se relaciona con la capacidad de la institución para que las herramientas tecnológicas soporten el logro de los objetivos estratégicos. A la integridad. Son aquellas situaciones o eventos que, en caso de materializarse, impactarían en mayor o menor medida al entorno de valores y principios éticos de la institución. A la reputación o imagen. Se refleja en un impacto de la materialización de cualquier tipo de riesgo, pues podría implicar presencia en cualquiera de las categorías de riesgo descritas anteriormente. La identificación de los riesgos debe ser acorde con su causa primaria, es decir, aquellas en los que originan dentro del proceso o subproceso. En especial, debe cuidarse separar eventos transferidos por otras áreas o procesos. Durante el desarrollo de la etapa de identificación y clasificación de riesgos, las instituciones deben dar prioridad a los procesos críticos y los riesgos más relevantes. A continuación, se muestra un ejemplo de la matriz en el cual se lleva registro de los riesgos identificados. 6. Evaluación de riesgos. La evaluación es la etapa subsecuente a la identificación del proceso de administración de riesgos, en la cual se valora la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto que puede producir en caso de que se materialice. La evaluación de riesgos se lleva a cabo con técnicas cualitativas que consisten en valorar la probabilidad desde una perspectiva de juicio de expertos, quienes conocen de manera muy precisa las actividades, los procesos y el entorno en el cual se desempeña la institución. Existen también técnicas cuantitativas para evaluar los riesgos, las cuales consisten en determinar el valor de un riesgo mediante modelos estadísticos y calcular la pérdida esperada por materialización de riesgos. Para utilizar estas técnicas se necesita contar con información suficiente en tiempo y calidad, es decir, que la institución tenga registros de riesgos materializados de por lo menos los últimos 5 años.
La probabilidad de ocurrencia se valora con base en la frecuencia, es decir, cuántas veces podrá ocurrir el riesgo considerando los factores internos y externos. El impacto se valora tomando en cuenta las consecuencias que pueden ocasionar a la institución en caso de que el riesgo se materialice. A continuación se muestran las escalas para la evaluación de riesgos en probabilidad e impacto. Escala de evaluación de la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Valor 9 a 10. Categoría recurrente. Probabilidad muy alta. Se tiene plena seguridad de que éste se materialice. Tiende a estar entre 90 y 100%. Valor 7 a 8. Categoría muy probable. Probabilidad alta. Se tiene entre 75 a 95% de seguridad que éste se materialice. Valor 5 a 6. Categoría poco probable. Probabilidad media. Se tiene entre el 51 a 74% de seguridad que éste se materialice. Valor 3 a 4. Categoría inusual. Probabilidad baja. Se tiene entre el 25 a 50% de seguridad que éste se materialice. Valor 1 a 2. Categoría rara. Probabilidad muy baja. Se tiene entre el 1 a 25% de seguridad que éste se materialice. Escala de evaluación del impacto en caso de materializarse el riesgo. Valor 9 a 10. Categoría catastrófico. Impacto influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la institución. Asimismo, puede implicar pérdida patrimonial o daño de la imagen, dejando además sin funciones total o parcialmente por un periodo importante de tiempo, afectando los programas o servicios que entrega la institución. Valor 7 a 8. Categoría grave. Impacto podría dañar de manera significativa el patrimonio institucional, daño a la imagen o logro de los objetivos estratégicos. Asimismo, se necesita un periodo de tiempo considerable para restablecer la operación o corregir los daños. Valor 5 a 6. Categoría moderado. Impacto causaría una pérdida importante en el patrimonio o un daño a la imagen institucional. Valor 3 a 4. Categoría bajo. Impacto no afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos y que en caso de materializarse podría causar daños al patrimonio o imagen que se puede corregir en poco tiempo. Valor 1 a 2. Categoría menor. Impacto podría tener efectos muy pequeños en la institución. En el grado de impacto debe considerarse el valor 10 de mayor jerarquía y 1 de menor. El orden de los factores o criterios pueden variar dependiendo del mandato, naturaleza y circunstancias de cada institución. La evaluación del riesgo debe estimar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y el impacto que puede causar en la institución. Dicha estimación se realiza utilizando las dos escalas anteriores. Es importante que esta evaluación se lleve a cabo cada 3 meses con la finalidad de mantener actualizados los riesgos de acuerdo con el entorno interno y externo de la institución. 7. Priorizar los riesgos. Esta priorización consiste en definir, con base en los niveles más altos de impacto y probabilidad, los riesgos más críticos a los que se encuentran expuestos los procesos y objetivos de la entidad para enfocar los esfuerzos a los riesgos que representan mayor vulnerabilidad respecto del logro de los fines institucionales. Riesgo bajo 1 a 2.4. Zona de riesgo tolerable. Después del análisis de riesgo, se debe determinar si los riesgos ubicados en esta zona se aceptan, previenen o mitigan. Riesgo moderado 2.5 a 4.9. Zona de riesgo moderado. Después del análisis de riesgo, se debe determinar si las medidas de prevención y vigilancia para los riesgos ubicados en esta zona. Asimismo, se debe determinar si estos riesgos se comparten o transfieren para mitigarlos de forma adecuada. Riesgo alto 5 a 7.5. Zona de riesgo alto. Después del análisis de riesgo, se debe determinar si las medidas para mitigar los riesgos ubicados en esta zona, determinando si estos riesgos se comparten o transfieren para gestionarlos de manera adecuada. Riesgo grave 7.6 a 10. Zona de riesgo significativo. Después del análisis de riesgo, se deben tomar las medidas necesarias para mitigar los riesgos que se encuentran en esta zona. Mediante la mitigación y prevención, es recomendable establecer un plan para tales fines.
8. Mapa de riesgos. El mapa permite ubicar qué riesgos tienen mayor grado de frecuencia e impacto, más prioritarios. A partir de esto, deberán decidirse qué respuesta para los riesgos ubicados con niveles altos deben llevarse a cabo. 9. Evaluación de controles. Una vez que se han identificado, evaluado y priorizado los riesgos, es necesario revisar las actividades de control que existen para mitigarlos. Asimismo, es importante evaluar qué tan efectivos son los controles que se encuentran establecidos tanto en su operatividad como en su diseño. Esta actividad es clave, ya que la existencia de controles inadecuados o inefectivos manifiestan una gestión de riesgo nula. Establecimiento de controles para el éxito. Los controles son establecidos para asegurar que la estructura y los sistemas de la entidad estén alineados con sus políticas, planes y objetivos, así como que las operaciones se lleven a cabo en cumplimiento de las leyes y regulaciones. Estas son acciones generales establecidas por la Dirección de Búsqueda del Cumplimiento de los Objetivos. Establecimiento de controles. El establecimiento de estrategias de administración de riesgos basadas en las mejores prácticas se diseña con base en una gestión directiva que emplea una filosofía de respaldo total sobre el control. Las características generales que debe considerar un efectivo sistema de administración de riesgos son las siguientes. 1. Enfocarse en la necesidad de generar o aumentar el rendimiento. 2. Contribuir a que los titulares trabajen de forma efectiva. 3. Compararse con instituciones similares es crucial para una gestión exitosa. 4. Trabajar apropiadamente y dar apoyo a los colegas en todos los niveles de responsabilidad. 5. Establecer indicadores de gestión de desempeño significativo y útil. 6. Identificar y enfrentar los problemas de forma eficiente. 7. Consultar a los auditores y que ellos cuenten con las competencias necesarias. 7. Entender el riesgo y considerarlo como propio en las distintas unidades administrativas. 9. Buscar objetivos desafiantes y que beneficien a la organización. 10. Entender y mejorar continuamente el sistema de administración de riesgos. Una filosofía de control de acuerdo con las mejores prácticas conduce a un marco moderno de aplicación práctica, el cual refleja resultados exitosos para la organización en su conjunto, al promoverse a lo largo de las líneas de ¿estamos todos en el control que realmente nos hace exitosos? 10. Política de respuesta al riesgo. La institución cuenta con una serie de procesos para ejecutar varias operaciones, las cuales consisten en las entradas, el proceso y las salidas. Mientras los riesgos puedan afectar esta dinámica, tienen que contrarrestarse por controles efectivos. La institución debe analizar diversas alternativas para emprender posibles respuestas a los riesgos, incluyendo las que se enfocan a asumirlos, vigilarlos, evitarlos, transferirlos, reducirlos y compartirlos. Es de vital importancia realizar un análisis del beneficio ante el costo de la mitigación de los riesgos para que posteriormente se establezcan políticas de administración de riesgos. El titular y el órgano de gobierno son responsables de tomar una decisión respecto de las posibles respuestas que pondrán en marcha para atender los riesgos, las cuales consisten en vigilar el riesgo. En este supuesto, debe darse seguimiento al riesgo para determinar su probabilidad de ocurrencia en el periodo determinado. Si la probabilidad no debe incrementarse, los responsables de administrar los riesgos deberán actuar de manera inmediata, implementando acciones para disminuir sus niveles de impacto y probabilidad. Este tipo de estrategias es aplicable para riesgos de alto impacto y baja probabilidad de ocurrencia. Se recomienda crear un plan para mitigarlo. Mitigar. Esta estrategia aplica cuando un riesgo ha sido identificado y representa una amenaza para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, proceso o tarea, para que la entidad deberá establecer medidas específicas de control interno y realizar acciones para mitigar el efecto si el riesgo ocurre. Transferir el riesgo. Consiste en trasladar el riesgo mediante la responsabilidad de un tercero. Tercerización especializada. El tercero debe tener experiencia particular para ejecutar el trabajo con la menor probabilidad de materialización de riesgos a la integridad o si el riesgo permanece. La responsabilidad será del tercero en resolución. En la actualidad, la estrategia de transferencia de riesgos es una de las más utilizadas y cuenta con tres dimensiones que se detallan a continuación. Protección o cobertura. Cuando la acción se realiza para reducir la posibilidad de una pérdida, obliga también a renunciar a la posibilidad de una ganancia.
Aseguramiento. Significa pagar una prima al precio del seguro para evitar pérdidas. Segregación. Implica mantener cantidades similares de activos riesgosos en lugar de concentrar todos en uno solo. Compartir el riesgo. Se refiere a distribuir el riesgo y las posibles consecuencias. También se puede entender como transferencias parciales en las que el objetivo no es deslindarse completamente, sino segmentarlo y canalizarlo a diferentes áreas o personas, las cuales se responsabilizan de la parte de riesgo que les corresponde. Las estrategias para enfrentar los riesgos en su aplicación cuentan con un efecto y tienen como resultado un riesgo remanente o residual, el cual debe ser vigilado responsablemente por los titulares de las unidades administrativas de que se trate. Respuesta al riesgo residual. El riesgo residual es aquel que permanece después de que la institución ha llevado a cabo las actividades para responder a los riesgos. Refleja el riesgo remanente una vez se han implantado de manera eficaz las acciones planificadas por la institución para enfrentar el riesgo inherente. Bibliografía. 1. Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública 2014. Marco Integrado de Control Interno. México, Sistema Nacional de Fiscalización. 2. Auditoría Superior de la Federación 2014, Modelo de Evaluación de Control Interno de la Administración Municipal, estudio número 1212, México. 3. Auditoría Superior de la Federación 2014, Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público, México. 4. Auditoría Superior de la Federación 2014, Guía de Autoevaluación a la Integridad en el Sector Público, México. 5. Subcomité de Normas de Control Interno, 2004, Intosai Gov 9100, Guía para las Normas de Control Interno del Sector Público, Budapest, Intosai. 6. Subcomité de Normas de Control Interno, 2004, Intosai Gov 9130, Guía para las Normas de Control Interno del Sector Público, Información adicional sobre la administración de riesgos en la entidad, Viena, Austria, Bruselas, Bélgica, Intosai. Por su atención, gracias.